Prensa con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy en este Club de Prensa que ahora comenzamos y que vamos a compartir con las opiniones de nuestros invitados, ya aquí en el estudio, en la capital estadounidense, con Juan Carlos Hidalgo. Es analista y columnista del diario La Nación de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Rafael Bernal, es periodista mexicano y trabaja en el portal de información especializada en cuestiones políticas de Hill, aquí en Washington. ¿Cómo está, Rafa? Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un Capitolio, un Congreso que hoy tiene la mirada puesta en ese comité de inteligencia donde a esta hora, hace ya media, participan nuevos testigos, nuevas audiencias en ese proceso de juicio político al presidente Donald Trump. La semana pasada participaron quienes fueron funcionarios o son funcionarios de la administración, entre ellos la voz más destacada, a nuestro juicio, la de quien fue embajadora de Estados Unidos en Ucrania, María Yovanovitch. Hoy va a ser el turno, como ven, de los asesores o de la asesora que está testificando en este momento, Jennifer Williams, que es asesora del vicepresidente, que escuchó esa conversación en la que el presidente presuntamente abusó de su poder al solicitar a su homólogo que se avanzase en esa investigación contra el hijo de Joe Biden por sus negocios en Ucrania. Jennifer Williams aseguró después de escuchar esa conversación que era altamente inusual el tono y la solicitud del presidente. Pero, Juan Carlos, las encuestas en Estados Unidos parece que no están variando en mucho la opinión de los estadounidenses, que tienen ya conformada su punto de vista al margen de lo que sucede en esas audiencias. Sí, no, a nivel nacional las encuestas andan por el 49% que apoya el impeachment, pero no, es un 49% que fue el que votó en contra del presidente Trump. No hay mayor noticia al respecto. Sin embargo, cuando se ve el apoyo hacia este proceso en los estados críticos para la elección, Arizona, Michigan, Pensilvania, etcétera, vemos que la mayoría de la gente está en contra del proceso, o por lo menos está en contra de remover al presidente Trump del cargo. Lo cierto es que hay una cuestión que trasciende si la gente apoya o no apoya este proceso, y es la institucionalidad del país. Nuevamente, la Constitución de Estados Unidos es vaga en cuanto a qué constituye crímenes, altos crímenes y misdemeanors, como lo traducen, y faltas. Fallas. Y faltas, sí, fallas. Altos crímenes y fallas. Desde que se secó la tinta en la Constitución, ha empezado la discusión exactamente qué tipo de conductas se pueden achacar a esos crímenes. Entonces, cuando Andrew Johnson es sometido a un impeachment, lo hizo porque él despidió a su secretario de guerra, que fue un secretario de guerra que él heredó de Lincoln. El Congreso había pasado una ley, recordemos que Andrew Johnson era demócrata, Lincoln era republicano. El Congreso había pasado una ley, un Congreso republicano, para proteger al gabinete de Lincoln, para que Andrew Johnson no lo sacara, y Andrew Johnson aún así despidió a su secretario de guerra. Eso se consideró como una falta grave, viéndolo en perspectiva. No debería haberlo sido. El presidente tiene la discrecionalidad sobre su propio gabinete, uno pensaría. Pero bueno, eso llevó al primer juicio político. El segundo juicio político, sin duda alguna, no podemos tener claro, no el segundo juicio político, el segundo, sino el segundo proceso de juicio político, que fue el que se le hizo a Richard Nixon. Sin duda, no hay duda ahí de que estamos ante una falta grave. O sea, no solo el enviar a espías para que se metieran en la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate, sino toda la obstrucción de la justicia que hubo alrededor de eso, ameritaba que el presidente Nixon fuera removido, y él renunció viendo que estaba perdiendo el apoyo. El tercer juicio político, nuevamente, ahí se le fue la mano a los republicanos. Una investigación que empezó por un negocio de bienes raíces en Arkansas, degeneró en un escándalo sobre una relación sexual impropia entre el presidente Clinton y una intern, y el hecho de que, una pasante, y el hecho de que Clinton mintió al respecto se consideró como obstrucción de la justicia, y se trató entonces de remover al presidente por eso. Y ahora estamos aquí en otro escenario, por primera vez, que involucra política exterior, y es el hecho de que el presidente chantajeó a un país extranjero, porque aquí se usa mucho el quid pro quo, ¿verdad? Y a los demócratas se les pasó el memo
diciéndoles dejen de decir quid pro quo y utilicen la palabra chantaje, que es más fuerte. El presidente chantajeó a un presidente de otro país para que condicionar ayuda militar en momentos en que está siendo invadido por una potencia enemiga de Estados Unidos como es Rusia, a cambio de que este presidente hiciera una investigación contra un rival político suyo. Yo creo que eso sí cruza la línea de una falta grave. Si eso no es una falta grave, como dijo Adam Schiff, el presidente de la Cámara de Inteligencia, ¿qué es entonces? Pero el problema es que los republicanos están tratando de dominar la narrativa, dominar el relato y decir, no, eso no amerita la destitución del presidente. El impeachment es una cuestión tan extraordinaria que una llamadita no llega a ese punto. Sí, correcto. Los argumentos de los republicanos en defensa del presidente han sido francamente débiles y lo tenemos que decir como periodistas, manteniéndonos objetivos, buscando finalmente las noticias, simplemente qué sucedió, qué sí sucedió, qué no sucedió, cómo es el comportamiento de cada uno de los actores en este teatro. Los líderes demócratas estaban deteniendo este movimiento hacia el juicio político. La izquierda de los demócratas sí es cierto que ha querido un juicio político contra el presidente Trump desde el primer día, que no lo ven como legítimo. Y ese argumento es relativamente cierto. El caso Mueller incrementó esas voces, pero el liderazgo demócrata decidió no tomar ese riesgo político, porque sí es un riesgo político, por lo que hablaba Juan Carlos del tema de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, porque finalmente, o sea, ellos se dedican a ganar elecciones, ¿no? Están en el negocio de ganar. Ese es el negocio de ganar elecciones, pero también están en el negocio y deben de estar en el negocio de defender la Constitución. Esta llamada obligó al liderazgo demócrata a decir finalmente ya no puede detenerse el juicio político por consideraciones políticas. Porque si llegaban al punto de seguir deteniendo el juicio político por consideraciones políticas, llegaban al punto de ser cómplices de lo que ellos ven como una falta grave. Que si es verdad todo lo que se está diciendo en estos paneles, es verdad todo lo que están diciendo estos testigos, y parece que hay bastante evidencia que sí hay, pues sí es una falta gravísima. Hay que ver que el Senado decida si es una falta grave que amerita la remoción del presidente o no, y esa es la siguiente pregunta. Pero de que es algo digno de investigarse, bueno, no cabe la menor duda. Son las 9:39 de la mañana en Washington, 4:39 en Tel Aviv. El día en el que el Departamento de Estado ha hecho público esa decisión de manera formal de no reconocer a partir de ahora los asentamientos en Gaza y Cisjordania de manera ilegal. La decisión del Departamento de Estado ha satisfecho de manera importante al gobierno de Israel, pero contraviene una opinión legal del mismo Departamento de Estado que dijo que esos asentamientos de territorios considerados por las Naciones Unidas como ocupados no estaban de acuerdo a la ley internacional. ¿Qué quiere decir que a partir de ahora, qué impacto va a tener esto en ese eterno proceso de paz entre Israel y Palestina? Eterno no, moribundo. O moribundo no, bueno, ¿verdad? Sí, ya fallecido. Me refería a que es eterno el intento por parte de administraciones sucesivas para buscar la paz. Es interesante porque el presidente Trump llegó al poder diciendo que este era the ultimate deal, el último trato, en el sentido del trato más grande que él iba a hacer y que iba a definir su política exterior. Y puso a su yerno, a Jared Kushner, detrás de descifrar ese acuerdo, y él ha venido trabajando por 2 años en ese acuerdo. Gente enterada del asunto dice que es un proceso serio, o sea que en verdad Jared Kushner ha hecho un trabajo sofisticado en el tratar de buscar las soluciones a todo, pero al mismo tiempo tiene a su suegro lanzando estas bombas que no tienen ningún fin por apuntalar el proceso o tratar de fortalecer la mano de Estados Unidos de cara a ofrecer este proceso de paz, sino más bien a hacer política a un inicio hacia Israel. Recordemos de que la última movida que se había hecho era reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán.
Eso se hizo una semana antes de la elección, ¿cuándo fue la segunda, la última elección? No la última, sino la penúltima que hubo en Israel, creo que fue en abril. Se hizo una semana para fortalecer la mano de Benjamín Netanyahu, no funcionó, pero Estados Unidos ha hecho esos esfuerzos con tal de satisfacer a su más fuerte aliado, que es Benjamín Netanyahu, y ahora que Netanyahu parece que va de salida, aunque no sabemos, ayer se informó de que Benny Gantz tiene únicamente 2 días para poder formar un gobierno, si no hay que convocar otra elección, entonces todavía no está totalmente fuera Benjamín Netanyahu, pero en este caso ya huele más bien a Trump fortaleciendo su posición política de cara a la elección del próximo año, puesto que sabemos de que la base evangélica en Estados Unidos es fuertemente pro-Israel. ¿Qué efecto tiene esto sobre el proceso de paz? Bueno, y el proceso de paz, presentar este plan de Jared Kushner se ha venido posponiendo precisamente porque había una elección en abril en Israel, luego porque había una elección en octubre, ahora probablemente no se va a presentar porque viene la elección en Estados Unidos, así que nuevamente se sigue pateando la bola. Y lo cierto es que cada vez más en Israel los palestinos están llegando a la conclusión de que una solución de 2 estados no va a ser viable nunca y que lo que ellos tienen que empezar a apoyar más bien es una solución de un solo estado. Es decir, exigir la incorporación, sí, la incorporación de la Ribera Occidental y de Gaza o por lo menos de la Ribera Occidental al Estado israelí, pero con el derecho a voto como ciudadanos plenos. ¿Pero eso lo van a aceptar los ultraortodoxos? Eso es difícil que lo acepten los ultraortodoxos, para empezar. Y en segundo lugar, hay que recordar que ahorita el partido árabe dentro de Israel ya tiene la fuerza de ser un grupo minoritario, o sea, ya el tercero. Es el tercero, sí. Lo cual ya le da ciertos derechos como seguridad para los líderes del partido. Y eso va justo a la complicación de lo que es digamos, la estructura del Estado de Israel. Porque es un Estado democrático, es una convocación democrática, y al mismo tiempo un Estado con vocación de ser mayoritariamente judío. Y si los movimientos demográficos, digamos, orgánicos de la región no apoyan esa mayoría judía, ¿de qué manera el Estado de Israel continúa esa vocación? ¿O asegura, siendo que el Estado, si hay en algún momento una mayoría no judía, que en este caso sería seguramente musulmana, cómo asegura la protección del judaísmo global? Y más aún en un Estado que no tiene constitución escrita. Entonces, es realmente un tema difícil. Este cambio realmente yo lo veo como un cambio político. Trump, tanto por el lado evangélico de este lado del océano, como del lado de darle el último gramo de apoyo que le puede dar a su amigo Netanyahu y a su aliado Netanyahu. ¿Cómo influye esto en Estados Unidos? Es decir, el presidente Trump pocas veces da un paso sin tener valorado el cálculo en el posible resultado electoral, especialmente en estos momentos tan complicados para él. La base evangélica sí ve con muy buenos ojos todo lo que es la política con Israel y para él es un puntal fundamental. ¿Esto será aplaudido? ¿Va a ser aplaudido por esos evangélicos que son tan importantes? Sin duda, pero esto para los intereses de Israel, tal vez en el corto plazo, o para los intereses personales de Netanyahu en el corto plazo es muy bueno, pero para los intereses de Israel, del Estado de Israel, en el mediano y largo plazo no es bueno. ¿Por qué? Porque esto va a empezar a crear una divergencia entre la política exterior de Estados Unidos bajo gobiernos republicanos y bajo gobiernos demócratas. Uno de los intereses fundamentales de Israel es de que la política de Estados Unidos hacia su país sea bipartidista, de que haya apoyo en ambos partidos hacia Israel, que lo ha habido fuertemente. Sin embargo, siempre se ha mantenido, a pesar de que Estados Unidos ha sido un firme aliado de Israel, siempre se ha mantenido estas posiciones sobre asentamientos, sobre la soberanía de los Altos del Golán, sobre la capital en Tel Aviv, que eran como posiciones de Estados Unidos para mantener también cierto grado de neutralidad en temas álgidos. Ya cuando esos temas álgidos son removidos, y vemos que ya que Israel hace unos meses tomó la decisión de impedir la entrada a 2 congresistas demócratas al país, vemos entonces ya que se empieza a crear una diferenciación entre las actitudes de los demócratas a Israel y las actitudes de los republicanos, y esto en el largo plazo es inconveniente para Israel. Es increíblemente peligroso para Israel porque el tener apoyo bipartidista
ha hecho que hablar mal del Estado de Israel o hablar, digamos, de manera no sionista en el Congreso de los Estados Unidos sea una falla que puede perder la elección. Un progresista puede perder su elección, el más republicano, más conservador del país. Tienen que seguir esta línea de sionismo y ese fue un logro yo creo el logro diplomático mayor de la historia del Estado de Israel, si no es que de los mejores logros diplomáticos del siglo XX. Este movimiento en donde Trump se empieza a mover hacia la derecha, a la par, hay que decirlo justificadamente, a la par de la política interna de Israel, se ha ido moviendo hacia la derecha muy fuertemente en los últimos 20 años, pero este movimiento crea espacio entre qué tipo de apoyo dan los demócratas y qué tipo de apoyo dan los republicanos, y crea el espacio para que un demócrata, digamos, muy liberal, tome el lado de los palestinos en contra del Estado de Israel. Es interesante porque si ha habido un presidente que fue duro hacia Israel y Netanyahu fue Obama. De hecho, la relación personal es nula. Nefasta, pero se puede decir que Netanyahu le ganó la partida a Obama. O sea, en el momento en que Obama estaba con una posición dura hacia Israel, Netanyahu fue invitado aquí a Estados Unidos a hablar ante el Congreso de Estados Unidos. Con el concurso de un Congreso republicano. Sí, con un Congreso republicano, pero sin que se le avisara siquiera a la Casa Blanca. O sea, Netanyahu puede ver eso en perspectiva y decir, le gané el pulso a Obama en cuanto a el apoyo que Israel siguió recibiendo a pesar de tener un presidente demócrata que adoptó una posición más fuerte. Sin embargo, nuevamente, Obama siempre mantuvo un apoyo hacia Israel en el papel. Sí, mantuvo la línea que se ha manejado. Mantuvo una línea. La cuestión es qué pasa si va a llegar un presidente futuro demócrata que sea más de izquierdas, y ya no tenemos que esto no es leer, ¿cómo se llama? Las hojas del té, o cómo se dice en inglés. Tenemos que ver lo que ocurrió en Europa. Precisamente el apoyo que Israel tenía en sus primeras décadas, después de su nacimiento, después de su fundación en Europa, se fue erosionando por el tema palestino, y hoy vemos que la izquierda en Europa es una izquierda profundamente anti-israelí, sí, y coqueteando con antijudía, también antisemita. Sí, empieza a ser bastante antisemita, que es algo que la izquierda europea, pues es un pecado que digamos, a principios del siglo XX cometió. ¿Por qué antisemita? Es decir, tú puedes criticar, siempre me ha parecido muy interesante que cuando alguien critica al Estado de Israel o sus políticas en el trato a los palestinos, por ejemplo, o en su defensa, en sus recursos para la seguridad nacional, eso inmediatamente es transformado en es que usted es antisemita. No, hay dos vertientes ahí y es algo en el que hay que ser muy cuidadoso. Hay un antisionismo que puede estar alimentado por antisemitismo. Hay una historia que en Europa, yo siento que en Europa hay mucha negación del pasado antisemita que es innegable en España, no se diga Alemania, y en el resto del continente, hasta en el Reino Unido, que ha sido generalmente el lugar más pacífico para ser judío en Europa. Ha sido difícil la vida simplemente la vida judía es difícil en Europa y lo ha sido históricamente. Por eso yo creo que también prende muchos focos rojos. El antisionismo europeo se dice, bueno, ¿en qué está basado? ¿Qué es la historia de este continente con respecto a esta religión y esta etnia? Es muy parecido a por qué en Estados Unidos las acusaciones de racismo están más a flor de piel. Es por unas razones históricas. Antes de irnos a la pausa, os quiero preguntar por si creéis que esta división que se está viendo entre republicanos y demócratas en la posición con Israel también está haciendo mella en una posible división dentro de los judíos en Estados Unidos, un grupo que en muchas ocasiones se ha visto como un gran lobby en la política estadounidense, y que recientes declaraciones del presidente Trump diciendo, si usted es judío, casi tiene la obligación de apoyar a los republicanos. Bueno, esa posición para mí es bastante antisemita, o sea, porque decir, o sea, que uno por tu etnia o por tu religión tenés que tener una posición monolítica, hacia una actitud monolítica hacia algo, ya eso es bastante racista. Es como decir, bueno, sos latino, tenés que apoyar a los demócratas. Bueno, ¿por qué? Es idéntico. Es idéntico, ¿verdad? Entonces, no, ese no es el caso. Aquí recordemos de que está la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel, y hay una gran diversidad de pensamiento entre los judíos en Estados Unidos. Hay judíos que tienen una relación mucho más filial hacia Israel, otros que son, pues, de muchas generaciones en Estados Unidos, y por lo tanto ya se han incluso se han casado con
¿cómo se llama?, con gente que no es judía, y por lo tanto no sienten tanta afinidad. Pero lo cierto es que sí, ahí está un lobby muy poderoso que se llama AIPAC, que es una posición más conservadora, más sólida en cuanto al apoyo a las políticas, de manera irrestricta, a las políticas del Estado de Israel. Y luego también hay otros, se han empezado a formar otros grupos como J Street. J Street es un grupo que es más de izquierdas, que cree en la solución de dos estados y que ha nacido con la finalidad de demostrar de que no todos los judíos aquí en Estados Unidos tienen una posición acrítica hacia las políticas del Estado de Israel con respecto hacia los palestinos. El lobby judío de Estados Unidos tiene un espectro tan amplio, está AJC en medio, por ejemplo, un espectro tan amplio como la diversidad de la misma comunidad judía de Estados Unidos, que hay que recordar es la más grande del mundo, representa muchísima gente y muchísima diversidad de opinión. La opinión y el análisis de nuestros invitados hoy en este club de prensa. Vamos a la pausa. 10:56 en La Paz, en Bolivia, el día en el que los bolivianos continúan en las calles. Llevan 4 semanas de situación de incertidumbre política y también de inseguridad. Una inseguridad que se ha tornado en barricadas en algunos lugares del país, que ha llevado a la escasez de alimentos y de combustible, lo cual afecta de manera importante a la economía. La presidenta está intentando avanzar en un proceso que tendría que conducir a unas nuevas elecciones. Unas elecciones para las que el futuro todavía no está muy claro. Hay que, 1, convocarlas y 2, tiene que haber un proceso de diálogo que dé con el acuerdo de esa convocatoria. Un acuerdo que se tiene que producir entre la oposición que hoy gobierna o tiene la presidencia de Bolivia de manera interina y un Congreso, un legislativo que está en manos del MAS, el partido de Evo Morales. Rafa, el futuro de Bolivia con más incertidumbre que certezas. Definitivamente, lo has dicho. Habla mucho de la división que existía, bueno, de la división histórica de Bolivia que simplemente no se ha logrado corregir, que no se logró corregir con los gobiernos anteriores a Morales, que Morales, hay que decir que ciertos cambios que crispaban más las diferencias sociales, étnicas, que religiosas no existen tanto, pero también las hay. Esos cambios mejoraron un poco la situación, sobre todo de los indígenas y de los más pobres, y un poco creo que es la palabra clave, pero al mismo tiempo y crearon más división y más enojo en la oposición. Tal enojo que llevó al fin de la presidencia de Morales, también una elección que, bueno, ya sabemos que fue operada desde el centro, y una elección no es para ser operada desde el centro, es para contar los votos de la gente. Entonces sí, habla de que no han cambiado las cosas, de que después de toda esta crisis, seguimos en las mismas, detalles más, detalles menos. Entonces no veo realmente una mejora. Es posible que con control, digamos, ahorita tienes un control bipartidista del Estado boliviano, que eso sí no ha sido común en la historia de Bolivia que yo recuerde, y puede ser que la próxima elección tenga más credibilidad. Creo que debe ser la única salida para el país. Sí, uno de los puntos fundamentales de esta transición es que tiene que ser constitucional. A diferencia de lo que ocurrió con Hugo Chávez en el 2002, en donde la oposición venezolana hizo un gobierno de facto liderado por un empresario que no tenía ningún cargo electo popularmente, en esta situación se está tratando de seguir el orden constitucional, ya que el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados renunciaron, el vicepresidente renunció, quedó entonces la segunda vicepresidenta del Senado, que era la que seguía en la línea de sucesión, y dado que el MAS inicialmente dijo que no iba a participar en ninguna investidura para la señora Áñez, o cómo es que ya se me fue, cómo se llama la vicepresidenta. Áñez. Que entonces la Constitución boliviana estipula de que el Estado no puede quedar acéfalo y que por lo tanto se puede hacer una investidura que fue ratificada por la Corte Constitucional de la señora Áñez. Y eso fue lo que ocurrió. El problema es cuando el MAS dice, no, sí vamos a jugar. Volvemos a la cancha y tenemos supermayorías en ambas cámaras para desconocer la investidura de la señora Áñez. Y por lo tanto, entonces ahora nos encontramos en este limbo, porque efectivamente el Congreso tiene la legitimidad y están operando en legitimidad, pero no reconocen la investidura de la señora Áñez, que fue
ratificada por el Tribunal Constitucional. No solo eso, sino que los seguidores de Evo Morales, que no son pocos, siguen siendo por lo menos un 40 o más del % del país, dicen no vamos a reconocer ningún tipo de autoridad que no sea la de Evo Morales y vamos a recurrir a medidas de hecho, como es en este caso bloquear la paz. Y ahora ya estamos con una situación donde la paz está sitiada y están escaseando los bienes de consumo. Así que es una cuestión muy delicada. Lo ideal es que el MAS aceptara participar en un proceso de transición. El problema es que la intransigencia es tal de que no van a aceptar otra cosa que no sea el regreso de Evo Morales a asumir la presidencia. No aceptan que hubo fraude, no aceptan que Evo Morales haya renunciado y Evo Morales está desde el extranjero atizando estos odios, atizando esta situación. Entonces, yo no soy para nada positivo de lo que se viene con respecto a Bolivia, no solo porque estamos ya en una situación que de por sí constitucionalmente, políticamente es álgida, sino porque económicamente el país está en una situación muy crítica. Evo Morales deja un déficit fiscal del 8% del PIB, reservas internacionales a la baja, deuda al alza. La situación en Bolivia ya estaba en un punto crítico y sí o sí el siguiente gobierno tiene que tomar medidas que van a generar descontento popular. ¿Qué tipo de medidas? Recortar subsidios, recortar gasto, ponerle coto a aumentos salariales y demás. Y sabemos qué ocurre cuando esos tipos de medidas se toman. Preguntarle al resto de la región. Preguntarle a Ecuador, preguntarle a Chile y demás. Entonces, si el próximo gobierno boliviano es un gobierno que no es del MAS, ya sabemos cómo va a terminar. Yo estoy segurísimo ya cómo va a terminar esa película. Ese gobierno va a tomar medidas con o sin la venia del Fondo Monetario. Puede ser que vayan al Fondo Monetario. Yo creo que sería un beso de muerte si llegan al Fondo Monetario. Pero aún así, si toman medidas en esa dirección, recorte de subsidios, contención de salarios y demás, las masas del MAS se van a tirar a las calles, atizadas por Evo Morales, y el próximo presidente de Bolivia va a caer. Eso lo puedo firmar desde ya. Yo no sé si pueda afirmar lo mismo, pero sí habla mucho de la viabilidad digamos, institucional de varios países sudamericanos y latinoamericanos y alrededor del mundo. O sea, uno de los grandes problemas ahorita aquí en Bolivia simplemente no es un buen año para los vendedores de litio. No puede ser eso la base de tu viabilidad como un Estado nacional. Y pregunten a los paraguayos sobre la viabilidad de un Estado nacional que viene mermada desde el siglo XIX. Es el mismo caso aquí. ¿Se entiende por qué el enojo de ambos lados? ¿Se entiende por qué el enojo de los indígenas bolivianos contra, digamos, los que fueron líderes por siglos? Es obvio el enojo, ¿no? Había unas leyes francamente rayando en el apartheid antes de que entrara Evo Morales. Se entiende el enojo de quienes les quitaron los medios de producción que habían trabajado ellos mismos. Entonces, realmente estamos hablando de... Yo creo que es una buena predicción. Yo no me encanta hacer predicciones después de 2016 aquí, pero... Todo esto queda grabado. Pero no es una posición sencilla y no es una situación que vaya a salir fácilmente. Fue Luis XIV el que dijo l'état c'est moi, ¿no? Creo que fue Luis XIV, no sé si fue otro Luis. Y 15 fue el 15, ya sabemos cómo terminó el 15. Pero en este caso tenemos un Evo Morales que dice la institucionalidad soy yo. Y sus seguidores que creen eso. Si no es Evo Morales el presidente, no va a nada. Y ese es el problema que en este momento tiene Bolivia. Que los seguidores no reconocen ningún tipo de autoridad que no sea la de Evo Morales. Claro, y el cacicazgo latinoamericano, digamos, la identidad del Estado en una sola persona, realmente, o sea, viendo los resultados, no le ha ido muy bien a la región con ese sistema de gobierno. Entonces, realmente tratarlo de seguir tampoco es lo más sano. 12:06 en Brasilia, en la capital de Brasil. Lula da Silva, tras más de 500 días en prisión, consiguió la libertad y tras salir criticó a Jair Bolsonaro, acusó al presidente de Brasil de fomentar el odio y destruir el país y dijo que su gobierno es un gobierno formado por o inspirado en el paramilitarismo. Brasil, que se enfrenta, como explicábamos la semana pasada, a ese hiperliderazgo de dos figuras antagónicas políticamente y en lo personal me atrevería a decir que también que profundizan aún más esas divisiones en el país. Bueno, y se alimentan el uno al otro. Entonces, yo creo que la liberación de Lula le hace bien a Jair Bolsonaro, porque su bête noire está allá afuera, libre, haciendo rallies. La gente ya no está encerrado en una celda.
Ya la gente que odia a Lula, que no es poca en Brasil, lo puede ver convocando a decenas de miles de personas a lo largo y ancho del país, y ante la amenaza que perciben de un Lula afuera, popular, mesiánico, pues van a irse entonces al alero del presidente actual, que se ha autoconstituido como el mayor enemigo del Partido de los Trabajadores. Y por otra parte, por supuesto, la retórica de Lula no deja espacio a la duda de cómo Lula está atizando a sus seguidores también, mostrando a Bolsonaro como el coco. Así que no es una situación positiva para Brasil, este tipo de polarizaciones. No es positivo también en el sentido de que, y ahora yo vengo de Brasil, estuve allá 10 días, y una de las cosas que más se comenta es cómo la liberación de Lula va a evitar de que surja dentro de la izquierda una figura alternativa. Lula, ¿cuántos años tiene ya? 78. 78 años. 74 años. Claramente ya debería Lula estar contemplando nutrir, fomentar la aparición de figuras alternativas dentro del Partido de los Trabajadores o dentro de la izquierda general, y eso no está ocurriendo. Lula se está aferrando a su posición como líder absoluto, y eso no le hace bueno a la izquierda brasileña, y no le hace bueno a la democracia brasileña. También es el hecho de que Lula se ha radicalizado. Este no es el Lula que gobernó de manera relativamente pragmática por 8 años Brasil. Ahora tenemos un Lula mucho más de izquierdas, y por lo tanto esto contribuye a esa polarización que estamos viendo en la sociedad brasileña. Es un reflejo además de lo mismo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Tienes Brasil, que digo, es un país bastante más desarrollado que algunos de sus vecinos, es un país con una industria aeronáutica, por ejemplo, enorme, industria petrolera, automotriz, agrícola, bueno, ni se diga, recursos naturales más allá que cualquier casi que cualquier país del mundo. O sea, realmente es un país altamente viable, y esta división, no solo la división política tan crispada que parece que cada tema que hablamos es el tema, ¿no? No se están hablando la derecha y la izquierda porque no tienen tan poquito en común que es difícil que se hablen, pero también este tema generacional me parece interesante. Lo vemos aquí en Estados Unidos, los candidatos líderes entre los demócratas tienen todos más allá de 70 años, salvo uno que tiene 37, y el presidente tiene 72, me parece, ¿no? Acaba de cumplir 72. O sea, realmente los cambios que ha generado la prolongación de la vida simplemente por mejores cuidados médicos, los cambios que ha generado la manera en que nos comunicamos básicamente por el internet, en resumidas cuentas, están haciendo muy difícil la acción política y los acuerdos políticos que llevan adelante a los países, y realmente, por ejemplo, en Brasil no tienen por qué estar detenidos de esta manera, no tienen por qué meter el freno de mano. En México no tienen por qué meterle el freno de mano a la economía. Estados Unidos podría estar logrando muchos más acuerdos, pero son estos dos temas que tienen detenido a diferentes sistemas políticos alrededor del mundo. Las opiniones de Rafael Bernal y de Juan Carlos Hidalgo hoy en este Club de Prensa. Vamos a una nueva pausa, regresamos a la vuelta. Vamos a hablar de Nicaragua. La situación de tensión en el país se ha agudizado en las últimas horas en torno a la catedral. Seguimos en Club de Prensa cuando son las 9:13 en Managua, la capital de Nicaragua. Hay tensión porque la oposición se está organizando, continúa con sus protestas que en los últimos días han tomado forma de huelgas de hambre y encerronas o encerradas en iglesias y templos católicos en la catedral de Managua, pero también en la iglesia de Masaya, que además es uno de los bastiones de la oposición contra Daniel Ortega. Lo que ha pasado en las últimas horas es que partidarios de Ortega se han acercado a estas iglesias. En Managua, en la catedral, lo vimos porque hay imágenes de redes sociales que demuestran cómo esos seguidores de Daniel Ortega han acechado, golpeado incluso a sacerdotes católicos que daban cobijo a protestas en forma de huelgas de hambre y de una especie de acampada dentro de las iglesias para pedir la liberación de presos políticos. Piden concretamente la liberación de 150 personas que están detenidas y que son consideradas prisioneros de conciencia o por opiniones políticas que discrepan con la del gobierno.
esa tensión ha ido en aumento. Las madres que llevan esta huelga de hambre, Juan Carlos, no dan su brazo a torcer y vuelven a poner sobre la mesa la difícil situación por la que pasa este país centroamericano. Sí, Gustavo, Bernal, ¿qué es lo que dijo Bernie Sanders y Elizabeth Warren sobre esto? No ha dicho nada, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Cuando... Han hablado de Bolivia en las No, últimas han horas. hablado de Bolivia y se han rasgado las vestiduras, pero no han dicho una sola palabra de estas masas gobernistas, de estas turbas gobernistas entrando en un templo católico y apaleando a señoras, niños, ancianos que están haciendo una huelga de hambre en un templo católico. O sea, hasta los mismos nazis respetaban la santidad de los templos y de los espacios católicos, más o menos, pero por lo menos había ciertas delimitaciones en cuanto a eso. Y gente que está ahí de manera pacífica, les han cortado la electricidad, no les permiten la entrada de agua para llevar a cabo su huelga de hambre, en unas escenas deleznables, lo que hemos visto en los últimos días en Nicaragua. Nuevamente, es una dictadura feroz, es una dictadura que lamentablemente yo creo que incluso está en una posición más firme que la posición del mismo Maduro en Venezuela. Y no se le ve fin, no se ve un halo de luz al final del túnel para la sociedad civil nicaragüense, para los demócratas nicaragüenses, de cuándo se puedan liberar de Daniel Ortega. Pero de nuevo resalto la hipocresía de la izquierda latinoamericana, de la izquierda aquí en Estados Unidos, que corrieron a denunciar un supuesto golpe de Estado en Bolivia y a desgarrarse las vestiduras, pero cuando ocurren este tipo de cosas en otro país latinoamericano, el silencio es ensordecedor. No sé si, para mi gusto, no sé si la balanza sea contra quien denunció la transición de gobierno en Bolivia, pongámoslo así por usar un término neutro, contra quien en Estados Unidos sí ha denunciado a Daniel Ortega, porque fuera de que sí ha habido voces fuertes, por ejemplo, la excongresista Ileana Ros-Lehtinen realmente era una voz fuerte en contra de Daniel Ortega. Republicana. Tenía aliados demócratas en Florida para su ley, el NICA Act, que puso sanciones a Nicaragua, pero el silencio ha sido ensordecedor. O sea, a pesar de que la administración Trump ha seguido un poco con eso y en algún momento fue la troika de la tiranía, incluyó a Nicaragua, Nicaragua no ha sido el enfoque de combatientes de derechos humanos, no ha sido el enfoque de la derecha global, ni siquiera solo la latinoamericana, no ha sido el enfoque de la izquierda latinoamericana global, no ha sido el enfoque de nadie, y lleva ya años esta situación que empeora y empeora y empeora, y creo que llamarle dictador a Daniel Ortega es lo de menos. O sea, es un piropo. Sí, se lo ganó hace años. Yo tuve una fuente en Nicaragua que estuvo puesto ahí hace unos 2 años, y me decía, bueno, esto es una guerra civil en todo menos nombre, porque simplemente no sale suficiente información de la situación tan violenta y tan represora que existe en el país. Y es interesante porque uno de los argumentos de la gente que dice que hubo golpe de Estado en Bolivia es que dice, bueno, sí, Evo se robó las elecciones, Evo mandó al ejército a reprimir, Evo era un autoritario, Evo ignoró el referéndum, pero su mandato terminaba hasta enero y por lo tanto cualquier interrupción de su mandato, no importa lo que él estuviera haciendo, era inconstitucional y por lo tanto era un golpe de Estado. Bueno, el mandato de Ortega vence en el 2022, creo yo. Esta misma gente entonces, viendo todo lo que está haciendo Ortega, seriamente, con su cara, sin hacer ninguna mueca, podrían decir de que hay que respetar el mandato constitucional de Daniel Ortega hasta el 2022. Yo eso no se lo aventaría a la izquierda. Aquí nadie sale inocente de esto. Nadie ha hecho lo suficiente con el tema de Nicaragua. 11:19 de la noche en Hong Kong. Ese enclave que forma parte de China, pero que tiene esa autonomía administrativa, ve cómo las protestas aumentan a niveles, permítanme la palabra, sangrientos. Los enfrentamientos con la policía de los manifestantes pro democracia han llegado a puntos en los que las autoridades les acusan de actos de terrorismo por las barricadas, los incendios y los desmanes que se están produciendo en las calles en defensa de esos derechos fundamentales de la democracia. Y la policía ha recibido, entre otras cosas, heridos. Ha habido uso de flechas que han acabado en extremidades de agentes de la policía como parte de esa llamada defensa de los estudiantes que se han
internado y se han parapetado dentro de los centros educativos, particularmente de la universidad, para exigir esos derechos fundamentales. La policía, Juan Carlos, ha utilizado términos como terroristas, acciones asesinas, y está elevando el tono para justificar, dicen, lo que podría ser el uso de la violencia o de las armas de fuego para restaurar el orden. Yo no le veo tampoco fin a esto. O sea, estamos hablando de 25 semanas, creo ya, de protestas continuas y cada vez más encarnizadas. Yo creo que los estadounidenses tienen una expresión de que cuando las ruedas se le salen a un autobús, ¿verdad? Yo creo que se le salieron ya las ruedas a esta crisis y no podemos ver exactamente cómo va a terminar. Yo simpatizaba muchísimo y simpatizo aún muchísimo con la demanda del pueblo hongkonés de que esta ley de extradición era nuevamente un esfuerzo más del gobierno comunista de China por socavar las libertades de Hong Kong, por violar la autonomía de la isla. Sin embargo, creo que ya se retiró esa ley. Lam, la administradora del territorio, dijo que no va a impulsar más esa legislación. Sin embargo, estas protestas no solo continúan, sino que recrudecen. Y ya la pregunta es, ¿hasta dónde se va a agotar la paciencia de Xi Jinping y Beijing al respecto, ¿verdad? Pues el problema grave es que el sistema los dos sistemas, una nación, tiene fecha de vencimiento. Y lo que están viendo los ciudadanos de Hong Kong es que la fecha de vencimiento ya no, me parece que es en el 2024. 1947. Son 50 años. Son 50 años, el 47. Pero se va a ir acelerando. El poderío de Xi Jinping y de China no le da un futuro a la democracia de Hong Kong. En algún momento hubo el sueño de que en esos 50 años Hong Kong iba a contagiar la democracia china. Lo cual, que China ya es un... Claro, pero la situación de Xi Jinping tampoco es fácil, porque si él quiere mantener su sistema, cuando hace referencia, cuando mira a Hong Kong, ve la posibilidad de ofrecerles algunas prebendas para pacificar y garantizar esa enclave administrativo, y en el fondo lo que le está diciendo al resto de la China continental es ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Pero es que el gobierno de Xi Jinping ya perdió toda credibilidad. Para cualquiera que siga, digamos, esta idea que ya me parece un poco naive que tenemos de derechos humanos, lo que está haciendo en el occidente chino, que tiene más de millones de personas encarceladas, Uigur, sí. Ya no, o sea, ya no hay derecho de Xi Jinping de hablar. Club de Prensa, la mirada a las cuestiones de la actualidad que hoy les ofrecemos con los puntos de vista de Rafael Bernal y de Juan Carlos Hidalgo. Pausa y regresamos. 3:28 de la tarde en Londres, cuenta regresiva para el primer debate entre los candidatos que buscan ser primer ministro, con opciones: Jeremy Corbyn, el líder laborista, y Boris Johnson, el actual primer ministro, que buscará la elección. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, es curioso, puesto que, y esto es uno de los grandes temas con el tema de la elección. Se suponía que esta elección iba a ser como un segundo referéndum sobre el Brexit, pero ahora resulta que la campaña se está yendo por otros temas, se está yendo por salud, se está yendo por educación, y eso es lo que mucha gente temía, de que esto no iba a ser una discusión sobre Brexit, una decisión final sobre qué tipo de Brexit se iba a tener, sino que se iba a diluir en otros temas, y eso es lo que se está ocurriendo en la campaña británica. Porque Jeremy Corbyn se rehúsa a tocar el tema más importante de política británica y europea en la época de la posguerra, y solo él entiende por qué. ¿Cuál es? Brexit. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy, con las opiniones de Rafael Bernal, periodista de Hill, y con Juan Carlos Hidalgo, que es analista político y columnista de La Nación de Costa Rica. Gracias por escucharnos, les deseamos una feliz jornada, volvemos mañana a la misma hora.